7 de la mañana con 47 minutos, 7 con 47 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos ya con nuestro primer invitado. Nos acompaña vía telemática el doctor Stalin Raza, abogado defensor en el caso Purga, en este proceso, abogado de la ex presidenta de la Corte de Justicia del Guayas, la señora Fabiola Gallardo. ¿Cómo está, doctor Raza? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo es o qué evaluación tiene usted inicialmente de este proceso? La fiscal o la teoría de la fiscalía, en este caso encabezada por la señora doctora Diana Salazar, asegura que hay una estructura organizada y legal dentro de la función judicial, en este caso, que habría estado dirigida por el ex legislador Pablo Muentes. En ella habría participado la ex presidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola G., quienes serían las cabezas de esta supuesta estructura ilegal. ¿De qué precisamente se le acusa a la señora Fabiola G? ¿Cuál es el delito que se configura de acuerdo a la versión de la Fiscalía? ¿Y cómo entender todo este caso que ahora mismo está en los titulares y en las primeras planas y abriendo noticieros del país y con el que nos tienen entretenidos, mientras otros casos por allí siguen pululando? Buenos días, bienvenido. Xenia, buenos días, Alexis, y un saludo cordial a la audiencia. A ver, y como creo que es necesario ponerle un poco de pausa, un poco de respiro y de objetividad a toda esta avalancha mediática que ha existido en estos días. Vale empezar diciendo que el proceso penal es un método que sirve para descubrir la verdad. O sea, el caso Purga ha empezado recién con la presentación que ha hecho de ese caso la Fiscalía ante el juez para iniciar formalmente un proceso penal, es decir, para dar el primer paso, el primer escalón, para que empiece todo este proceso, todo este método de investigación de la verdad de los hechos que está presentando la Fiscalía. Recién cuando terminen los 90 o 120 días, si es que se amplía la instrucción fiscal y existan las corroboraciones o las contrastaciones que deban existir acerca de los hechos presentados por la fiscal, podremos decir que hay algo constatado, que hay algo desmentido. Pero ahora lo que se hace es aprovechar el nombre de los personajes que están involucrados de ahí, los hechos presentados por la fiscal, para hacer toda esta avalancha mediática. Y los hechos presentados por la fiscal, tengo que decir, surgen a partir de un documento. Un documento que es un informe policial. Un policía o un grupo de policías reciben el teléfono celular de la señora Mayra Salazar y empiezan a extraer la información de ese teléfono celular. A partir de esa información, donde hay contactos entre personas a lo que son llamados el amigo o la amiga, con estos seudónimos, ¿no? O con identificados con números o con códigos, el análisis que hace el policía es que el amigo es el señor Muentes, la amiga es la señora Gallardo, ¿sí? Y entonces, a partir de estas interpretaciones que se hace en un documento, que es un informe policial, se presenta el caso. ¿Qué es lo que viene? Contrastar durante estos 90 días si esa interpretación hecha por el análisis de un policía tiene o no tiene asidero y si los hechos que se dicen ahí fueron o no fueron realizados efectivamente en la práctica. Y el control acerca de que esto se haga de manera seria, rigurosa y respetar el debido proceso, es el que nos toca a los abogados para saber si esto fue o no fue así, ¿ya? Entonces uno lo que dice es, con un elemento, con un documento que es el informe policial, no alcanza para que un juez en este país dicte la prisión preventiva a 11 personas. Y sin embargo, este juez, con ese único documento, lo ha hecho. ¿Por qué? Porque aquí cuenta mucho la figura esta, la categoría esta que hoy se está manejando con bastante énfasis en los hechos, que es la mediatización de los casos, la criminología mediática. ¿Sí? Después toda la nada de datos y de reportes y de informaciones de los medios oficiales y de algunos medios digitales del caso, obviamente el juez no tenía las condiciones de independencia, de autonomía, porque es un ser humano, como todos sensible a todas estas cosas. Después, ¿qué le iban a pasar al juez? Si el juez decía lo que tenía que haber dicho, es decir, con un dato y un informe de un policía, no me alcanza para mandar preso a gente, deme más cosas, contrásteme más, deme más información. Pero si esto decía el juez, él sabía que se exponía al linchamiento mediático que le venía. Y eso significa que les haya mandado presas a las 11 personas. Sobre la verdad o falsedad de los datos presentados ahí, para eso son estos 90 días o 120 para verificar si son o no son ciertas las imputaciones que se hacen.
Nosotros, los que nos hemos acercado a este caso como abogados para defender además con escasísima información, porque apenas tuvimos la capacidad de acceder a revisar los partes policiales de las aprehensiones del momento mismo de la audiencia, porque en ese momento se pidió que nos repartan unas copias de los partes policiales para ver si les habían informado de los derechos, si habían hecho los allanamientos en orden, si había la orden de prisión, perdón, la orden de allanamiento, constatar todas estas formas, todas estas cuestiones de forma y también de fondo. Con escasísima información no podemos pues decir esto es verdad o no es verdad. Eso sería irresponsable. Sería irresponsable decir, no, esto es totalmente falso, lo que dice la fiscalía es traído de los pelos. O decir, la fiscalía tiene la verdad absoluta y esto efectivamente se corresponde con una trama de delincuencia organizada dedicada a manejar la justicia en una provincia. Esto se verá en los 90 días. Ujú. ¿Cómo está, doctor Raza? Un gusto saludarle. Eh, la señora Gallardo, yo quisiera entender un poco, digamos, el origen de, digamos, la elección de la señora Gallardo al frente de la Corte del Guayas, porque si acá está claro es que la justicia ha servido como herramienta para algunos personajes del ámbito público, político, eh, manejar sus intereses, yo lo mencionaba hace un momento en el comentario. Y acá lo que se está diciendo es que la señora Gallardo, desde la presidencia de la Corte Provincial del Guayas, manejaba parte de los hilos de esta estructura delincuencial. ¿Cómo fue elegida ella? Y explíquenos un poco también para entender cómo son los procesos de selección de una presidenta de un tribunal altísimo de justicia como es la Corte Provincial del Guayas. Esa presidencia se gana con una campaña publicitaria como pretende hacernos creer la fiscalía, que para eso fue contratada, por ejemplo, la señora Mayra Salazar a través de Muentes. ¿Cómo eligen los jueces del Tribunal del Guayas a una presidenta de corte? Porque es simpática, porque es bonita, porque es muy, muy popular, porque no sé qué eligen trayectoria, hoja de vida, títulos, maestrías, o es un concurso de popularidad. Cuéntenos un poco cómo es el proceso de selección de una autoridad de un alto tribunal. A ver, ¿qué dice la ley sobre esto? La ley dice que los jueces de las cortes provinciales, todos los jueces, son iguales, ¿no? Tienen la misma jerarquía, todos los jueces de las cortes provinciales. Esos jueces tienen que reunirse al final del periodo, un periodo determinado, se reúnen los jueces y eligen por mayoría, como todas las elecciones, a uno de ellos para que sea el presidente de la Corte Provincial. Presidente de la Corte Provincial, ¿qué funciones tiene? La de representar a la Corte Provincial en eventos protocolarios ante la función judicial misma y tiene ciertas tareas jurisdiccionales, como por ejemplo conocer los casos de nulidad que se presentan en contra de los temas arbitrales, de los laudos arbitrales, de las decisiones de los tribunales arbitrales. Cuando las personas presentan recursos de nulidad en contra de eso, los presidentes de las cortes provinciales son los que conocen de aquello. Tienen también conocer ciertos casos de fuero, ¿sí? Cuando les llega en primera instancia un caso de personas sometidas a fuero de la Corte Provincial, esos jueces conocen esos casos de fuero. Pero además también integran sus propios tribunales en funciones jurisdiccionales. ¿Cuál es el problema, según mi apreciación, que se genera en estas cosas? Es que a partir de cierta política instaurada desde la propia Corte Nacional de Justicia, desde la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, a cargo del doctor Saquicela en un determinado momento, se les pidió a los jueces de las Cortes Provinciales que se involucren en un programa que se llama Justicia Abierta, cuyas, cuyas expectativas, cuyas finalidades pueden ser loables, pero que en la práctica terminan distorsionándose. Loables porque se les pide que los jueces de las Cortes Provinciales y las presidencias de las Cortes Provinciales informen a la ciudadanía acerca de cuáles son las actividades que se desarrollan en esas Cortes Provinciales. Entonces, si hay un caso de relevancia, de connotación, un caso importante, y en el Guayas era un lugar en donde se producían esos casos importantes todos los días, relacionados precisamente con delincuencia organizada, con narcotráfico, con los casos que cotidianamente conocen en el Guayas y en las provincias que son más conflictivas, digamos, en estos temas. Y entonces las cortes provinciales tenían que hacer una información, un acceso a la ciudadanía para que conozcan de las actividades y los procesos que se dan en estas cortes. A partir de ahí, entonces, ¿qué se les pide a los jueces? Se les pide que los jueces salgan de sus atribuciones estrictas y exclusivas, que son las de ser jueces, administrar justicia, hacer sentencias, y se pongan a comunicar qué es lo que ocurre en sus cortes provinciales. Y como se ponen a comunicar, necesitan ¿qué?
necesitan un comunicador social, alguien que se encargue de relaciones públicas, porque si no, ellos no saben cómo hacerlo. Ahí es donde es necesario saber que entra la señora Mayra Salazar para comunicar de estas actividades. Y por eso es que ella estaba informada y tenía retroalimentación de los casos que se decidían en la Corte Provincial y en la jurisdicción del Guayas en general. Pero volviendo un poco a la pregunta suya, ¿cómo se elige, cómo se hace campaña? Le digo, se elige formalmente porque los jueces se reúnen y por mayoría deciden a quién lo van a nombrar, como presidente o presidenta de una corte provincial. Ahora, ¿qué ocurre en ciertas jurisdicciones? Esto precisamente, que los jueces a veces se involucran en campañas casi electorales para promocionar sus nombres y para ser designados presidentes de las cortes. Pero esto que pasa en las cortes, y pasa en el Guayas en particular, también pasa en los colegios de abogados, y en el del Guayas en particular. El Colegio de Abogados del Guayas, la presidencia del Colegio de Abogados del Guayas, es un concurso electoral donde muchos de los candidatos, por ejemplo, ofrecen la condonación o les dan pagando las cuotas a los socios que están atrasados para que vayan a votar. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿cómo es esto? Si yo quiero ser presidente del Colegio de Abogados, para hacer ese tema hago esta campaña, invierto recursos para ser presidente del Colegio de Abogados. Bueno, es parte de la forma en la que se manejan en cada jurisdicción las dinámicas locales también de cómo se manejan los temas gremiales. Pero ahí yo se encuentra una gran diferencia en este ejemplo que usted nos plantea, doctor. Un colegio de abogados, un colegio de periodistas, de ingenieros, es casi un club de amigos. Una corte es un altísimo tribunal de justicia y ahí no se puede elegir al que ofrece más, pues se tiene que elegir probablemente al juez o jueza que tiene la mejor trayectoria, más años de experiencia profesional, 2, 3, 4, 5, 10, 20 maestrías, 2 doctorados, qué sé yo, pues. Claro, yo no digo que eso esté bien o esté mal, no estoy haciendo un juicio de valor sobre eso. Lo que estoy es dando una explicación acerca de cómo funcionan las cosas en las diferentes localidades de acuerdo con las diferentes idiosincrasias que componen la diversidad nacional. Ahora, no es lo mismo la forma en la que se eligen a un presidente de la Corte Provincial de Justicia de Quito, donde tenemos unas características idiosincráticas y culturales distintas, que lo que pasa en Guayaquil o que lo que pueda pasar en Los Ríos o en una provincia de la Amazonía. Es diferente la dinámica. Doctor, yo quiero pedirle a propósito de esto, para seguir el hilo y seguir después con las preguntas de Licenia y el resto del caso. ¿Cómo reacciona usted ante las declaraciones de la señora Josefa Coronel? La señora era directora de la Judicatura en Guayas durante el mismo periodo en el que la señora Gallardo fue elegida presidenta de la Corte, y ayer en una entrevista en radio dice que esto se sabía, que la influencia de Muentes dentro de la justicia en Guayas se sabía, que era un secreto a voces y que le da risa a ella ver que ahora todo el mundo se hagan los locos de algo que se sabía. Y que es más, que a Nebot le habían dicho de que Muentes era el que manejaba las cortes en Guayas. ¿Cuál era el rol que debía cumplir ella como directora provincial de la Judicatura, si es que, como dice, todo el mundo sabía de estas cosas? Bueno, yo no he escuchado las declaraciones, les soy sincero. Hemos tenido audiencias que han ido toda la madrugada del día martes, casi todo el día, la tarde y noche de ayer. Así que no tiene tiempo realmente de escuchar a la señora Josefa Coronel directamente, pero sé las declaraciones o conozco el contenido de las declaraciones de ella en el sentido que usted lo expresa. Pero esta es una muestra, precisamente. No estoy justificando una vez más, estoy simplemente haciendo una descripción de lo que ella ha dicho. Es una muestra de la naturalización de ciertas formas de gestión que se han instalado en diferentes lugares del país. No digo que esto esté bien. Ahora, desde el punto de vista de lo jurídico, ella no era pues una espectadora de piedra. Yo ahí coincido con su apreciación, Alexis. Ella tenía como funcionaria, en tanto funcionaria pública, sí sabía de influencias indebidas de los jueces de la jurisdicción que ella tenía a su cargo, la gestión, pero no solo la gestión administrativa, también el control disciplinario. Si sabía de esto, ella tenía la obligación de denunciar. Y efectivamente, si no lo denunció, ella tiene que explicar con seriedad, no con sorna, tiene que explicar con seriedad por qué no denunció. Porque las razones para no denunciar pueden ser dos: o porque ella no consideró que esto era ilegal y tendrá que explicar por qué no es ilegal, o porque ella omitió deliberadamente no denunciar y se hizo de la vista gorda y vio para otro lado, en cuyo caso ella también tendría eventualmente que responder ante la justicia. Entonces, esto es una cosa que hay que explicarlo con seriedad.
Doctor, según la teoría de la Fiscalía, el señor Pablo Muentes era como la cabeza de esta supuesta estructura criminal, entre comillas digo, porque son las palabras que ha utilizado la Fiscalía para definir esta situación, y que prácticamente ubica a la señora Fabiola G. como la segunda al mando de esta estructura criminal. Dice que es una estructura que se creó claramente con el objetivo de obtener un beneficio económico, y llega mucho más lejos y señala que esta estructura criminal se habría creado para beneficiar al narcotráfico. ¿En qué medida o cuál es la participación de su defendida en este caso en esta supuesta estructura y cómo esta supuesta estructura beneficiaba al narcotráfico de acuerdo a lo que dice la fiscal? Claro, a ver, cuál es la asociación, el vínculo que hace la Fiscalía del señor Montes y la señora Gallardo? Es que lo existe. El vínculo es la señora Mayra Salazar. Según la Fiscalía, el señor Montes y la señora Gallardo utilizaban como vínculo, como intermedio a la señora Salazar para comunicarse, para mandarse mensajes, para interactuar de cualquier manera. Y el punto aquí es que la Fiscalía tiene que demostrar la solidez de si ese vínculo era efectivamente así. Uh-huh. Porque tenemos que entender algo. Primero, la señora Salazar, Mayra Salazar, no era un personaje que venía de la nada. Es una persona que es ampliamente reconocida en el medio, por lo menos de Guayaquil, como una persona con capacidad de relacionarse públicamente con diferentes personajes de la política, de la farándula, del deporte, con todos los personajes relevantes en Guayaquil, precisamente para hacer la tarea de relaciones públicas. Por eso ella es vinculada, es incorporada a la Corte Provincial de Justicia para que haga esta tarea de comunicación de las gestiones y de la actividad de la Corte Provincial del Guayas. Ella, la señora Mayra Salazar, tiene comunicaciones a su vez y contactos con muchas personas, con el señor Muentes, con los jueces de la Corte para poder recopilar la información y poder comunicar, con la propia doctora Gallardo, por supuesto que era la presidenta de la Corte, con otras personas de la vida nacional, del deporte, del periodismo en el Guayas, de la farándula en el Guayas, ¿sí? Entonces, claro, establecer que porque ella se comunicaba con la señora Gallardo y con el señor Muentes, hay una relación entre el señor Muentes y la señora Gallardo, es un poco forzado. Porque también uno podría decir entonces, también hay con el futbolista, con el que la señora se comunicaba para hacerle también manejar en las redes sociales al futbolista. Y por lo tanto el futbolista también es parte de la red, de la red de delincuencia organizada. Entonces uno tiene que establecer, y en estos 90 días se verá cuáles son efectivamente, cuál es la solidez de esas vinculaciones. A partir de ahí, de este primer enlace que se hace, entonces se involucra o se mete en una serie de casos. Se toma el tema del caso del Banco del Pacífico, se toma el tema del caso del Cuerpo de Ingenieros, se toma el caso del señor Estefito, ¿sí? Y se dice, todo está junto, todo tiene que ver con todo, y todo es parte de una red de delincuencia organizada que ayudaba a beneficiar al narcotráfico o al terrorismo. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente, mi reflexión es la siguiente. Si mañana el futbolista o la persona de la farándula con la que también la señora Mayra Salazar tenía vinculaciones y relaciones por su trabajo como comunicadora social y por su actividad privada también, porque no solo trabajaba para la Corte Provincial, ella tenía sus propias cuentas y sus propios trabajos de comunicación social y de community manager con otros personajes. Entonces, si ese otro personaje con el que ella también tenía comunicación ha cometido otro delito, o ha formado parte o ha tenido relación con una banda delictiva, entonces también hay que involucrar ese caso en el grupo de casos que se están manejando acá. Entonces, fíjense ustedes que estos vasos comunicantes, estos canales de comunicación son muy endebles a mi forma de ver en este momento, para decir así es como se manejaban la red de delincuencia organizada. Vamos a ver, por eso es que digo, el proceso judicial es un método para descubrir la verdad. Vamos a ver si esos vínculos, esos vasos comunicantes, son lo suficientemente sólidos como para respaldar que habían relaciones efectivamente entre ellos, ¿sí? O si no es cierto, lo que se está haciendo es presentando el tema de esa manera para efectos mediáticos y para efectos de hacer relaciones y asociaciones que puedan tener influencia después en temas políticos, como ustedes también bien lo habían anunciado. Y aquí usted menciona hasta el tema político. Y coincide también con coyunturas políticas.
se da justamente después de que se va el señor Murillo del Justo Consejo de eso la le iba a Judicatura. preguntar, O doctor. sea, no seamos ingenuos, ya. Dejémonos de pensar que las cosas de aquí pasan porque sí, por generación espontánea. No pasan por generación espontánea. Entonces, si vamos a hacer un ejercicio de sinceridad, hagámoslo en todos los niveles, en analizar las causas y las consecuencias de por qué un caso está judicializado. ¿Qué tiene que ver, a su criterio, la salida del señor Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura, destituido por la Asamblea Nacional por incumplimiento de funciones, con la actual situación de la señora Gallardo y los demás que están procesados ahora en este caso denominado purga? Que fíjese usted, bueno, yo también, y yo con más razón, porque yo soy una persona privada, particular, yo no soy un funcionario público ni soy fiscal. Así que yo no estoy obligado al mismo nivel de exigencia ni de rigurosidad a lo que están obligados los funcionarios públicos, pero soy una persona que analiza las cosas, ¿no es cierto? Fíjese los tiempos. Se da la votación del señor Murillo en la Asamblea Nacional e inmediatamente después, una semana después, viene la judicialización de un caso donde tiene que ver o donde se está presentando a un personaje relacionado con el Partido Social Cristiano y se le está causando efectivamente un daño importante desde lo político al Partido Social Cristiano, ¿sí? Entonces, uno dice, bueno, las coincidencias en tiempo se dan, existen, ¿sí? Habrá que ver si esa es la razón, si es que efectivamente obedece a este tipo de cosas. Vamos a ver si mañana, más tarde, no se da también una nueva versión, una nueva secuela del caso Metástasis, donde no resultan afectados otros grupos políticos que también votaron y auspiciaron la salida del señor Murillo de la Asamblea Nacional. Y entonces ahí uno tendrá que continuar con este análisis, ¿no? Por el momento uno dice, qué coincidencia, justo se dan los tiempos y justo se dan los personajes. Doctor, yo le quiero preguntar nuevamente sobre su defendida, algo que señalaba la Fiscalía cuando esto empezó en una de sus comunicaciones. Según la investigación, María Fabiola Gallardo habría emprendido gestiones para contactar a alias Fito en procura de obtener un beneficio económico a cambio de su fallo, toda vez que ella era parte del tribunal asignado para conocer la apelación del SNAI ante la decisión de otro juez de que Adolfo Macías Villamar regrese de La Roca a la cárcel regional de Guayaquil. ¿Qué tan cierto es esto y qué tan ciertos son, a la luz de la mirada pública, los chats que ha exhibido dentro del caso Metástasis y que derivan también ahora en el caso Purga la Fiscalía? Empecemos por lo último. Yo lo que dije en la audiencia fue, aquí nos traen un reporte, un informe policial. Según el informe policial, el policía que ha hecho el análisis ha sacado y ha transcrito los chats que están en esas conversaciones y el policía nos dice que la persona llamada amiga o amigo es la señora Gallardo o es el señor Muñoz. Eso es lo que nos dice el policía. O sea, de alguna manera nos tienen que explicar cómo llegaron a esa conclusión. Eso es lo primero. Entonces yo no puedo dar por ciertos los contenidos de esos mensajes, como veo que sí lo han hecho en el caso Metástasis de algunas personas, también están en su derecho. Yo no puedo dar por ciertos los contenidos de esos mensajes mientras no me expliquen cómo es que llegaron a esa conclusión. Si me explican y la explicación es razonable de cómo llegaron a esa conclusión, entonces diré, bueno, ok, la amiga es la señora Gallardo, el amigo es el señor Muente, gordito es fulano de tal o otra persona, ¿sí? Primera cosa. Entonces esto es una cosa que es lo primero que tiene que pasar en este proceso y durante esta instrucción fiscal. Lo segundo que tiene que pasar en este proceso es, yo le he preguntado a la señora Gallardo, le he dicho, a ver, cuénteme sobre esto del tema de Fito. Y ella, la explicación que ella me ha dado, y vuelvo a insistir, nosotros tuvimos acceso a las personas del mismo día de la audiencia, el escaso acceso que hemos tenido durante estos 2 días ha sido para conversar 5 o 10 minutos, porque luego los llevan ya al sector donde los tienen aislados, y ahora ya los han llevado a los centros de privación de libertad, ya me enteraré dónde está la señora Gallardo, porque además ayer yo pedí que se la lleve y se la traslade a un lugar donde no corra peligro su integridad, y el juez no decidió eso, dejó en manos del SNAI esa responsabilidad y todavía no sé, yo mismo no sé dónde está la señora Gallardo, lo voy a averiguar hoy día. Pero bueno, devolviendo al tema, ella, ¿qué es lo que me ha explicado sobre el asunto de Fito? Ella me ha dicho, mire, cuando el juez de primera instancia, el juez de garantías penitenciarias, que conoció sobre el traslado de Fito de la cárcel de la penitenciaría a La Roca, tomó su decisión. Yo era presidenta de la corte, yo no tenía todavía el caso asignado porque no me había llegado la apelación. El juez había dictado su sentencia. Y entonces, ¿qué hice yo? Yo pedí información en esta tarea que les ponen a los jueces a informar a la comunicación,
a la opinión pública. Solicité información acerca del caso, acerca de la sentencia, recopilé esa información y le pasé a la señora Mayra Salazar los archivos de la sentencia para que los tenga y haga las piezas comunicacionales para informar de esta decisión a la ciudadanía. Y le di una opinión personal mía, me dice ella, en el chat a la señora Salazar. Y le dije que yo creo que la decisión del juez era una decisión correcta, que estaba bien tomada, la decisión de no trasladar, mejor dicho, de aceptar el traslado a la Roca. Y hasta ahí fue esa primera parte. Luego me llegó el caso, me dice ella, ya en apelación y me tocó a mí, como parte del tribunal, ese caso en apelación. Y ese caso en apelación yo todavía no lo he decidido, porque todavía el caso no se ha dado la audiencia, no se ha presentado el SNAI, se han presentado 10.000 dilaciones del tema y la audiencia todavía no se ha llevado a cabo, no se ha resuelto el caso en apelación. Y yo no he tenido, me dice ella, ninguna comunicación, ni le he pedido, ni he mandado ningún mensaje a ninguno de los abogados de este señor Fito pidiéndoles nada. Esto es lo que la señora a mí me ha dicho. Y yo hasta ahí llego, pues no puedo saber nada más. Veamos en el proceso, en la investigación, qué resulta, qué sale. A partir de eso yo puedo dar una opinión. Yo no estoy aquí, esto quiero dejarlo en claro, yo no estoy aquí para ocultar el sol con un dedo, ni para decir que es de noche cuando es de día. Las evidencias del caso nos llevarán a saber hasta dónde sí es verdad y hasta dónde no es verdad. Yo no jamás pensaré en proclamar la inocencia de alguien que no lo sea sin serlo o al revés. Tampoco permitiré que le terminen condenando a alguien que siendo inocente no vaya a pagar cárcel inútilmente. Para eso es la función y la gestión del abogado penalista. El abogado penalista trata con temas penales, no trata con monjitas de la caridad, como el médico intensivista trata con pacientes terminales, no trata solo con pacientes sanos. Pero una cosa es que uno analice los hechos y decida, en primer lugar, decida si permanece en el caso frente a esos hechos. Yo todavía no tengo información cierta ni real sobre cuáles son los hechos en concreto, ni verificaciones, porque la información es muy preliminar. A partir de eso uno tomará la decisión de permanecer o no en el caso, y si permanece en el caso, de decidir con qué objetivo, con el objetivo de que se regule el ejercicio de la función estatal, de poner una pena proporcional, o si efectivamente hay que defender la inocencia de un inocente. Pero esto se verá después, todo ahora es provisional. ¿Usted confía en que este proceso, al volverse ya tan mediático, se desarrolle apegado a derecho? No, eso es lo que hemos visto. El juez ayer ha decidido mandarlos a prisión preventiva a varias personas, creo que a 2 o 3, no los mandó con prisión preventiva, dadas sus condiciones de salud nada más. Pero ha decidido mandar a prisión preventiva con esto, con un informe policial. O sea, más allá del escándalo, de los hechos escandalosos que pueden contener ese informe policial, un solo informe policial no puede servir de base para que nadie vaya a pagar prisión preventiva en las cárceles ecuatorianas, que sabemos qué condiciones están las cárceles ecuatorianas. Un solo informe policial no puede servir para eso. ¿Qué es lo que ha ayudado? ¿Qué es lo que se ha sumado para que el juez tome la decisión en este sentido? La avalancha mediática que le ha caracterizado y que le ha rodeado el caso. Tenaz. Muchísimas gracias, doctor Raza. Muy gentil. Vamos a estar pendientes de cómo evoluciona este proceso. Le volveremos a molestar. Muy amable. Gracias a ustedes, ya saben, siempre un gusto. Muy gentil.